Finalmente estamos con la Chevrolet Silverado y por supuesto, bueno, hicimos toda una historia, un hashtag, Volvé Silverado, hasta que con más demora que rapidez la pickup llegó. Hoy vas a poder comprar una pickup full size de la marca Chevrolet en Argentina con el motor V8 que antiguamente, a lo mejor algo en la Plata Dulce, antiguamente la Avalanche cuando llegó, pero no era una pickup convencional, era más como una pickup con estilo de uso aventurero. Así que ahora Silverado está entre nosotros y lo que decidimos hacer, que lo estábamos esperando, es contarles un poco la historia de la pickup Chevrolet, como lo hicimos en su momento con la Ford F-150, la historia de la F-100, la historia de la Chevrolet. No vamos a entrar en detalles como si fuese un video histórico, porque esto no es un video para ver, es un video para escuchar. Yo me divierto con la gente que me dice, muy largo el video, me aburrió. Bueno, no estamos pensando en la gente que se aburre, sino en los que ahora un domingo ponen el mate, fueron a comprar la factura, están preparando la picada, van a prender el fuego, o salen a caminar, o simplemente tienen ganas de disfrutar de lo que es un editorial de Eduardo Smock. Así que esa es la idea. Al que le interese videos cortos, como siempre le pongo, TikTok te espera. Nosotros vamos a hablar de la historia de Chevrolet en la Argentina. Miren, todo empezó el 25 de enero de 1960, cuando sale de la planta de General Motors de Argentina la primera pickup Chevrolet fabricada en el país, de las pickup modernas, no estoy hablando de las pickup viejas o de camionetas sobre chatitas de los años 30, 40, que no estamos hablando de ese tipo de camionetas, sino la que sería la full size americana. Y la Apache, que salió rápidamente, tuvo rediseños y lógicamente peleó el mercado con Ford en su momento y con otras pick-up americanas. El editorial de la semana anterior fue la historia de los autos y de las marcas americanas en el país, y ahí hablamos bastante, más de autos que de pick-ups. Pero también le dijimos que, por ejemplo, las americanas llegaron con una estrategia que era prácticamente para las tres grandes de Detroit la misma: traer la fábrica de motores, 6 cilindros, en el caso de Ford también empezaron con los V8, después hicieron los 6 cilindros con el Falcon y se lo pusieron a la F100, pero por lo general era hacer las pickups y hacer camiones sobre la misma cabina, con otro chasis, por supuesto, aprovechando las mecánicas diésel o también las mecánicas nafteras. En el caso de Chevrolet arrancaron con los Bedford y después siguieron con los camiones C50, C60 de Chevrolet, que no tuvieron tanto éxito los camiones, resultaron mejor de chasis que de mecánica. Esa es la verdad. Con el 350H mucho buen recuerdo no dejó, por eso vemos tantos camiones Chevrolet que siguen andando con la estrella de Mercedes en la parrilla y adentro un 1114 o un 1518. Así que esa es la historia de cómo arrancó. Pero lo cierto es que por el lado de lo que hace a camiones, Chevrolet tuvo dos marcas, Bedford y Chevrolet. En la que es pickups, trajo solamente Chevrolet. Dodge trajo De Soto y Fargo también, lo explicamos en el editorial de la semana anterior. Ahora, eterno rival, Ford. El clásico es Ford y Chevrolet, y ni hablar en pickups. Así que estamos frente a un duelo histórico. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que fue Chevrolet en Argentina, y con algunas cifras, lógicamente. Lo primero que hay que pensar es que mucha gente cree que la Chevrolet no fue exitosa, ¿no? Lo común, sobre todo el que es anti-Chevrolet o a favor de Ford, es, lo que se ven andando son las viejas Ford, las viejas Chevrolet no se ven. Bueno, primero hay que pensar que Chevrolet se fue del país en el 78 y por lo tanto muchos de los repuestos no se fueron consiguiendo y muchas camionetas tuvieron que dejar de andar por falta de piezas. La Ford continuó y entonces vendió más tiempo, continuó los motores, continuaron los repuestos y se pudieron seguir ofreciendo. Pero que hay pickup Chevrolet, hay para hacer dulce, y sobre todo mucha gente que tiene la posibilidad de comprar una hoy para restaurar. Así que le vamos a dar algunas cifras realmente interesantes. No sé si tirarlas ahora o en el final del editorial. La voy a tirar ahora.
Miren, General Motors, Argentina, desde el 60 al 78 fabricó 157.089 pickups en el país. Después hubo una segunda etapa que después le vamos a contar. Pero en total hay casi 235.000 pickups fabricadas. Fabricadas, lo que no quiere decir vendidas, porque en otra época se exportaron mucho. Pero miren si fue exitosa, que de los 18 años, desde el 60 hasta el 78, en que compitió mano a mano por el mercado con Ford, la producción vio primera a Chevrolet en 9 de los 18 años. O sea, un empate, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos años donde Chevrolet produjo más unidades que Ford en camionetas? 60, 61, 63, 65. O sea, al principio venía matando, tuvo 4 años de contundencia, 68, 69 y 71, y después 74 y 75. Lógicamente, esto coincide con cambios de línea, con renovación, con nuevos productos como la 67, como la 71, o ni hablar la 74, cuando sale la última serie de la Brava. Así que ahí está más que claro. Pero lo cierto es que de ese total de 150 y pico de mil camionetas que se fabricaron, casi todas fueron nafteras 6 cilindros. Hubo en el 62, 63 algunas diésel con el motor Bedford 4 cilindros, pero son 1.700 y pocas máquinas. Tenía el número por acá, pero acá lo tengo. 1.704 diésel entre el 63 y el 64. Acá por la zona anda una, dicen diésel con la insignia Bedford en el guardabarro. Y después hay que pensar que digamos, la pickup para Chevrolet fue un éxito, pero no se conoció como Silverado en la primera etapa. Era la Brava, era la C10. Acá la Silverado no se conocía, hasta que llega importada en el 79. Pero estamos hablando de un producto exitoso donde por lo general se decía que la Chevrolet tenía mejor confort de marcha que la Ford, y el que buscaba un mejor andar buscaba Chevrolet. También fue un gran aliado el motor 230 y 250 cuando se lo empieza a montar en la camioneta con 7 bancadas. Un motor que hasta sacaba beneficio de los logros en las carreras de TC, ¿no? O sea, salía campeón el Trueno Naranja de Pairetti, que de Chevrolet no tenía nada, el Trueno era un prototipo Ford, pero le pusieron el 250 adentro, que era un motorazo, y salió campeón en el 68, prácticamente con un Sport prototipo contra turismo de carretera, eso también hay que decirlo, pero lo cierto es que logró el campeonato el Trueno. Y vos veías por todos lados las publicidades de número 1 con el logo Chevrolet en azul y en rojo, que era el campeón. Entonces, imagínense lo que serían estos pueblos en el año 69, cuando vos sacabas tu Chevrolet 0 kilómetro y venías acá al bar del pueblo. Al lado había uno que tenía una Ford V8 o una Dodge con el Slam Six, y vos le decías, sí, estaba muy lindo, pero ¿quién ganó el campeonato de TC? ¿No? Estamos hablando de esa época, bien, década del 60, así que más allá de todos los triunfos del V8 y todo eso, hubo épocas que Chevrolet tuvo realmente éxitos, y el 250 todavía hoy es un motor valorado y querido, y además va a tener continuidad en la historia de la camioneta, y ahora se lo vamos a contar. No quiero andar en pormenores de lo que es cada línea que tuvo Chevrolet en Argentina, porque sería aburrido de contar todos los cambios, pero sí cosas que introdujo la camioneta, por ejemplo, el Positrack, que era un diferencial de deslizamiento limitado, las parrillas delanteras con la suspensión tan confortable. En algunas versiones supo tener un eje trasero con resortes y parrilla, o sea, no suspensión tipo parecido a lo que es una suspensión de una moderna Nissan Frontier, pero otra cosa. Y también la criticaban porque se bajaba mucho, se rompía, no cargaba, no tenía elástico. Con esas camionetas siguen andando con ese sistema de suspensión. Así que ahí vamos a tener realmente una historia muy interesante de Chevrolet cuando tenía sus 2 fábricas en Argentina, en Barracas y en San Martín, y un problema también por tener 2 fábricas, porque la logística
hoy es impensado, pero se armaban piezas en San Martín, se mandaban las piezas a barracas, se hacían el armado en barracas, la pintura, por ejemplo, se hacía en barracas, a veces la serie 2 salían terminadas y se iban a un taller particular a pintar y volvían, o sea, toda la logística, la calecita de piezas girando que había entre San Martín, donde ahora está el supermercado Carrefour, ahí en Ruta 8 y la General Paz, o estuvo Nobleza Picardo, todas esas instalaciones eran de General Motors. Hasta la vieja planta de barracas, una locura. Todo eso es gastos en logística. Y cuando vos tenés mayor gasto en logística por toda esa locura, inevitablemente el costo de tu producto crece. El retrabajo por unidad es alto. Se pierde mucho dinero fabricando una camioneta cuando Ford en Pacheco o Dodge en la planta de Montechingolo te hacía todo en la misma fábrica, ¿no? Entonces, ni hablar Ford con el volumen que lograba. Entonces, competir, podías competir. Lo que había que ver era la rentabilidad, algo que no lo tenemos nosotros para evaluar. Pero a lista de precios estaban más o menos igual las camionetas. Tampoco sabemos la realidad de los concesionarios, ¿no? O sea, si vos ibas a comprar una Chevrolet en la década del 60 o del 70, tenía más o menos bonificación que la Ford. Yo estimo, no tengo ningún dato, que cuando salía la línea nueva y habría cola, no sé si sobreprecio, pero habría más demanda del producto nuevo. Primero porque todos los que tenían una Chevrolet vieja, si el campo había tenido una buena cosecha o si la ganadería había andado bien o la lechería, que eran cosas que andaban bien en esos años, cambiabas la chata. Y si salía una nueva chata de tu marca, qué mejor que ir a hacer negocio y comprarla. O sea que el cambio de línea era fundamental. Y además, en aquellos años, las camionetas, los utilitarios, permitían un mayor porcentaje de piezas importadas que los vehículos, porque eran piezas para trabajar. Entonces, se podía actualizar más rápido la línea de pickups. Por eso tuvimos tantas líneas de camionetas y un 400 o un Chevy o un Falcon, ¿sí? Y las pickups, ¿cuántas veces cambiaron? Bueno, por eso que marcaba la ley. Ahora, cuando General Motors se va, y les contaban en el editorial de la semana pasada de Martínez de Oz, el ministro de Economía, cómo los ninguneó a los directivos de Chevrolet, diciéndole, no me importa que ustedes sigan en el país, va a venir Honda, va a venir Toyota, si Chevrolet se quiere ir, que se vayan, si no son competitivos, cierren, no hace falta. Bueno, todas esas cosas que son aberrantes porque es un industricidio lo que vos estás produciendo. Es decir, Chevrolet cerró, dejó mucha gente bien indemnizada, pero sin trabajo, pero además cerraron concesionarios, cerraron un montón de cosas y Honda y Toyota no pusieron fábricas en los 70 con Martínez de Oz en la Argentina. Eso pasó décadas después. Sí, lo que iba a pasar es que en 1979 se iba a abrir la importación. Yo supongo que si Martínez de Oz hubiese querido que Chevrolet se mantenga en el país, más allá de tener a los directivos horas esperando con la puerta de su despacho abierto para que vean que él solo leía el diario y tomaba té, le hubiese dicho, por ejemplo, tal vez no le podía contar lo que él iba a hacer como plan económico, ¿no? Ningún gobierno te anticipa su plan económico, salvo a los amigos para que compren dólar barato, pero después a los que no son amigos, lo que vos le podés decir es, yo les recomendaría que no se vayan. Va a cambiar algo, estamos pensando en algunos cambios que le vendría bien quedarse. Con esa simple frase, un directivo inteligente entendería que algo está por pasar. Eso que iba a estar por pasar pasó más o menos un año después que Chevrolet se fue, que es abrir la importación en Argentina. Entonces se formó una empresa que va a tener la representación de la marca Chevrolet en el país y se llamaba General Motors Overseas, en realidad le digo las siglas, GMODC, Argentina Sociedad Anónima. Era el importador de todos los productos Chevrolet, algunos en muy bajo volumen, pero otros se los vieron más, como las pickups. Ahí es donde aparece Silverado, ahí es donde aparece Cheyenne, ahí es donde aparece Scottsdale, ¿sí? Que son las variables de las pickup Chevrolet importadas que llegan a competir en 1979-80 con la Ford nacional. Ford, para responder, también va a traer en el 80-81 la línea Ranger americana, ¿no? Entonces
Y también llegan algunas Dodge, pero ya no estaba Chrysler tampoco. Y ahí se da digamos, un salto de continuidad, que si vos tuviste una Chevrolet, está bien, en el 78 muchas Chevrolet no se vendieron, pero lo cierto es que vos podés pensar, les voy a tirar algunas cifras, miren. En el 78 se produjeron 3.335 pick-up Chevrolet en el último año de producción. Ese mismo año se produjeron 10.899 F100, o sea, 11.000 contra 3.300. Y se fabricaron más o menos unas 1.600, 1.700 Dodge ese año, que también en el 78 Chrysler se iba y se la dejaba a la empresa, a los importadores. Pero vamos a un buen año, ¿no? Vamos a un 1973, 74, antes del Rodrigazo. En lo que hace a Ford, 14.912 F100 en el 73, 11.461 en el 74, 5.188 en el 75. Cayó casi a un tercio la producción. Por el lado de Chevrolet, 14.445, 14.189, o sea, casi que empatan en el 73, domina en el 74 y en el 75 le gana a Ford, con la línea nueva de Chevrolet, 7.834 pickups frente a 5.188 Ford. Lo que es impresionante es cómo cae el V8 de Ford entre el 74 y el 75 por el Rodrigazo. Yo le decía, la nafta aumentó un 500% de un día para el otro. Es como si hoy vale 1.200 el litro de súper y mañana vale 6.000 pesos. ¿Quién quiere un V8? Bueno, de 4.920 y 7.221 en el 73 a 4.920 en el 74, 1.010 en el 75 produjo Ford F100 V8. Así que tanta gente ya el V8 no lo quería. Pero bueno, ahí aprovechó un poco la volada Chevrolet para vender bien. En el 77 fabrica 8.711 camionetas en Argentina y Ford 12.414. Pero la pérdida de plata de Chevrolet estaba por esto que yo le decía de los costos altos y porque no invocaban el tema 400 Chevy. O sea, Ford se especializó en Falcon, trajo el Fairlane, no anduvo el Fairlane, se siguió especializando en Falcon. El Fairlane lo dejó para el que lo quería, pero no se preocupó. Digamos que fue a pérdida el Fairlane, ¿no? Ahora, Chevrolet mató al 400, quiso imponer al Chevy y trajo al Opel K180 en el 74, que siempre es el patito de la boda, el que paga los platos rotos, pero lo cierto es que no anduvo el Opel K180. Entonces, ya hicimos historia del Opel K180, contamos el posicionamiento, el error de la mecánica y fundamentalmente que la gente en ese momento veía camiones Ford Chevrolet, pick-up grandes Ford y Chevrolet, 400 Falcon, Chevy Fairlane, Opel K180 Taunus, ¿no? 1.8 contra 2 litros, dale, son del mismo segmento. Sin embargo, no son del mismo segmento. El Opel K180 sería un auto para competir con un Fiat 1600, 125, un Renault 12, un Dodge 1500. Ese sería el posicionamiento. Pero bueno, más allá de esta historia que no tiene que ver con las pickups, ahí está el motivo por el cual, al apostar todo al Opel K180 con pocos recursos y con pocas ganancias, empiezan a tener pérdidas y analizan la posibilidad de irse. A todo esto súmenle el gobierno militar, la guerrilla, todos los problemas que había en Argentina. Bueno, deciden levantar campamento. Hasta el día de hoy se están lamentando haberse ido en 1978. Una decisión equivocada, con el diario El Lunes, ¿sí? Ahora bien, cuando llegan las importadas, muchos concesionarios Chevrolet todavía estaban operando un año después, porque le quedó un stock de autos, porque tenían que dar servicio, postventa, porque estaban buscando qué otra cosa hacer con la actividad, pero muchos concesionarios todavía operaban. Entonces volvieron a vender 0 kilómetros, muchos concesionarios, con esta nueva empresa, que lógicamente no tenía la fuerza de una fábrica, pero sí les permitió a Chevrolet estar en el mercado. Y el tema, tengo todo confuso, todo mezclado porque no tuve mucho tiempo de preparar este editorial, pero sí era algo importante que sería bueno saber dónde lo tenía. La cantidad de importados que yo había notado que se vendieron en Argentina. Acá lo tengo.
lo tenía adelante y lo fui a buscar. Año 79 se vendieron 250.000 vehículos nacionales y 11.279 importados. Ahí empezaba la plata dulce. Año 80, 275.000 nacionales y 68.361 importados. Un récord de ventas en el mercado nacional. 81, 179.000 nacionales, 60.000 importados. 82, ya un desastre después de la Guerra de Malvinas. Los nacionales caen a 132.000 y los importados a 5.300. Y en el 83 hay un remanente de importados que habrán quedado, 1.075 y nacionales 150.000. Pero ¿qué pasa? Eso que yo le digo, habrán quedado, es una historia en sí misma, porque en el año 98 volvíamos de ir a Bariloche a las 1000 millas con Darío Vera, en el test número 32 y en lo que fue en aquel momento el test 28. El 28 era el Alfa Romeo 145 Turbo Diesel y el 32 la Pickup Ranger Argentina cabina simple, XLT. Y volvíamos del Bariloche, pasamos por Río Negro, General Roca, un domingo, y yo veo algo raro, porque digo, esa concesionaria Chevrolet tiene los carteles de 1980, con la gráfica de hace 15 años. Eso fue lo que me llamó la atención. Pegué la vuelta y paré. Estaba cerrado, obviamente. Adentro había Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Citation, que era el auto de Chevrolet que se vendió en la Plata Dulce, y una Honda CBR 400, todo 0 kilómetros. Yo dije, esto cerró por algún problema judicial y quedaron acá 0 kilómetros estas camionetas. Lo que me llamaba la atención era el orden. Los escritores tenían las Olivetti, las máquinas de escribir, levantadas con una franelita, estaba todo impecable, no había polvo, no había tierra. Averiguo ahí con una estación de servicio en la otra cuadra y me dice, sí, la Chevrolet. Hoy está cerrado porque es domingo. Pero me lo dijo el muchacho con una naturalidad como que si yo te diga, sí, la farmacia, hoy no está de turno, mañana abre, que es lunes. Digo, pero ¿trabaja? Sí, trabaja todos los días. Entonces le dejé una tarjetita de auto al día y después me llamó este señor, grabamos todo. Y si quieren ver imágenes de eso, ahora les recomiendo y les dejo acá el test de la Silverado, que cuenta un poco la historia de la Silverado vieja, ¿no? Que cuenta un poco la historia de la pickup Chevrolet en Argentina, y hay imágenes de esto. Y después, en Auto al Día Retro, vamos a estar subiendo todo lo que tenga que ver con las cosas viejas, porque tenemos en el archivo otras cosas históricas de Chevrolet para subir. Así que lo vamos a ir sorprendiendo en estos días mientras hacemos el test de la Silverado. Ahora bien, la Plata Dulce llega hasta el 82, 83, ponele, sacando esta concesionaria que hace poco vendieron las últimas 2 camionetas. Una la compró Alberto Ibrahim, no sé si una Cheyenne o una Scottsdale, y la están ahí dejando en funcionamiento impecable, sacando esa continuidad en el tiempo que no podemos tomar como regla. Llega hasta el final de la Plata Dulce. O sea, si vos tuviste una Chevrolet hasta el 78, en el 79 ya podías tener una importada. Hasta el 83 podías comprarle a Chevrolet una 0 kilómetros. En el 85, Sebel, la unión de Fiat Peugeot, toma la representación de las pick-up Chevrolet, o sea, de Chevrolet. Forman un arreglo y empiezan a fabricar en Córdoba todo lo que es la nueva Silverado, que es una evolución de aquellas camionetas CK de la Plata Dulce. Pero claro, le ponen el motor 250, ¿no? El mismo que venía de Estados Unidos. Se lo va a reconocer a esos motores. Yo le llamo el 250 camello, porque la tapa de válvulas es como que tiene un lomo doble, ¿no? No es como la del 250 Nacional plana, tiene como unas cosas así, con un montón de tuberías y cosas que trabajaban con los gases y hacían diferente al motor, pero todavía carburador. Y bueno, Sebel empieza haciendo la Silverado en Argentina y arranca tímidamente, 250 Custom en el 85 y 317 Silverados. Lo que hace después al 86, en agosto del 86, va a aparecer nuevamente una oferta de pickup Chevrolet Diesel, pero ahora turbo Diesel.
turbo diésel. Acá en Villa hay una o dos, muy buenas, y están trabajando todavía. ¿Con qué motor? Peugeot. El motor turbodiesel del 505, ¿sí? El 2.5 turbodiesel, ese motor va a ser el que equipe a las pick-up Chevrolet. Y lo hacen con las versiones Custom Deluxe turbodiesel, y la naftera seguía en producción con el 250. Para el año 86 se fabrican un total de casi 4.000 pickups en Argentina con Sebel. En el 87 ya no hay más C10 Custom, quedan la Custom Deluxe y la Silverado. 1990 Silverado, 324 Custom Deluxe. En el 88, 1005 Silverado naftera, 708 diésel. En el 89, 710 Silverado, 113 diésel, 823 en total. En el 90 se fabrican 1160 pickup Chevrolet contra unas 4900 F100 que hizo Ford en el 90, que fue un año paupérrimo, ¿no? Y en el 91 salen las últimas de la época Sebel, 1072 unidades, 637 Silverado y 435 Custom. Nosotros encontramos en un encuentro de Chevrolet acá cerca, en Pavón, a una 86 Silverado. Se las dejo acá por si quieren ver ese video, porque está hermosa la camioneta para entender lo que hacía Sebel en esa época. Una época donde obligó a Ford a renovarse, porque ya las camionetas tenían como opción dirección hidráulica, tenían aire acondicionado, o sea, empezaban a ofrecer cosas que históricamente no se ofrecieron en la Ford o en la Chevrolet o en ninguna camioneta nacional. Sí en las importadas, cuando llegó Silverado, High Country, Silverado, Scottsdale o Cheyenne, traían esas cosas que para Estados Unidos eran convencional y acá eran milagros de la maravilla de la naturaleza. Así que en total se fabrican 11.441 pickups bajo Sebel, de las cuales 2.308 son con motor turbodiesel y 9.133 con motor 250 de Chevrolet. Y ahí se produce otro bache, porque en el 91 se abre el Mercosur y empieza el intercambio entre Argentina y Brasil. Y Brasil fabricaba la pickup Chevrolet, pero históricamente los brasileños hicieron menos evolución que nosotros. Eran viejas las camionetas de los brasileños. La Ford o la Chevrolet eran viejas. Si uno las ve, te das cuenta que eran tremendo cascarudo viejo con parrilla de plástico nueva. Pero bueno, es lo que había en Brasil. Así que sobre esa camioneta ellos hicieron lo que fue la C20 y la D20. Y cuando se abre el Mercosur, seguramente los costos de la camioneta en Brasil eran mucho más bajos que los de Chevrolet en Córdoba, así que para la producción de la pickup en Argentina una vez más, y el mercado es abastecido ahora desde Brasil. Es la época que también viene la Veraneo, que es la versión cerrada. Si ves alguna Veraneo larga o corta, son brasileñas, que allá había Bonanza, había otras versiones, pero acá llegaron solo las Veraneo. Y nafteras, ya esas eran nafteras. Y aparecen estas versiones de pickup brasileña y empiezan a venderse también en Argentina en el 91 y en el 92. Ahora, Chevrolet necesitaba tener un pie industrial en Argentina para hacer el intercambio con Brasil. Esta es la época donde se va a dar el intercambio y la alianza con Ciadea, que eran los dueños de Renault, Manuel Antelo, que hacen la Traffic con el monito de Chevrolet y la mandan con nombre Traffic, pero marca Chevrolet, a Brasil. Es más, si andás por Brasil, estate atento porque podés cruzarte una Traffic que diga Chevrolet. Y traen el Opel K180, sí, el mismo que mandó a la ruina a Chevrolet en Argentina, lo traen de Brasil rediseñado como GMC, General Motor Corporation, Chevette. Traen 9.500 Chevette y traen 500 pickup GMC, la Chevy pickup. Y bueno, las venden bien porque era barato, valía 10, 11 mil dólares el Chevette en aquel momento. Pero tiene más éxito el Chevette que el Opel K180 16 años después. Así que cosas o 14 años después, no sé, una década y pico después,
el auto fue más fácil de vender que cuando lo tenía Chevrolet. Y ahí se hace una alianza entre General Motors y Ciadea para fabricar en la planta contigua, en un galpón de Ciadea, de fábrica Santa Isabel, que eso no lo recordó nadie en los 70 años, no pusieron pusieron una Nissan, pusieron Jeep, Rambler, pero no pusieron ninguna pickup Chevrolet de las armadas en Córdoba, que es parte de la historia de fábrica Santa Isabel, y arrancan haciendo en septiembre del 94, con una inversión de 120 millones de dólares, arranca la producción en Argentina. O sea que hasta el 91 la hizo Sebel, 91, 92, 93 vinieron importadas de Brasil, y en septiembre del 94 podías seguir comprando una pickup Chevrolet en Argentina, nuevamente fabricada en el país, ahora en la planta de Ciadea en Córdoba. Pero los operarios eran de Chevrolet. Y esto dura poco tiempo, 94, 95 y 96 para la C20 y D20. Miren, el test número 3 de Auto al Día, y el primero para Chevrolet, fue la D20 Turbo Plus, que era un cañón, porque era turbo diésel. Entonces, 150 caballos en una pickup. A ver, era un cohete, era un misil, era una cosa increíble. Aparte yo con 27 años, acelerar un chatón con 150 caballos, con la agujita que enroscaba que decía turbo, estabas todo el día dándole y dándole. En aquel momento fabricaron 2.510 camionetas, la mayoría eran custom, o sea, lo estándar. Se fabricaron 252 custom nafteras, 1.512 custom gasoleras con el motor Maxion sin turbo, custom deluxe, el turbo diésel 593 y nafteras deluxe 149. Al año siguiente la producción se dispara, se va a 11.074 y en el 96 se va a casi 15.000. Pero ¿qué pasa? Se hacían para exportar. O sea, ahí empieza otro negocio. Con el Mercosur vos fabricás para Brasil. Entonces, les doy una cifra. De las 11.074 Chevrolet que se hicieron en la planta de fábrica Santa Isabel en el 95, de las 11.074, 9.163 se exportaron. Qué data, ¿no? ¿Quién la tiene? Auto al Día. El resto se vendió acá. O sea, menos de 2.000 chatas se vendieron. Eso te da 150 camionetas, 170, 180 por mes, ¿no? Fabricando 11.000. Pero bueno, les costaba vender porque el mercado se había achicado, porque además estaban las pickups japonesas de la importación. Había llegado Hilux, había llegado Isuzu, Mitsubishi, empezaban a competir otro tipo de vehículos, Ranger, la propia Chevrolet trae a S10, al principio no vende nada porque Chevrolet casi no tenía concesionarios, sí estaba pensada además la S10 como una camionetita naftera casi playera, ¿sí? Cabina simple. Ojo, acá estamos hablando de camionetas cabina simple, vale aclarar, de laburo, ¿no? Porque en el 94 y en el 95 se hicieron 4 y 3 doble cabina de las pickups C20 y D20 en Argentina. Así que no se pensaba todavía en la doble cabina, menos en full size. Y les doy otro dato. En julio del 96, el motor Chevrolet 250 deja el carburador y pasa a la inyección MPFI, Multi-Point Fuel Injection, ¿sí? Y ahí aumenta la potencia de 124 a 138 caballos. Lo que me costó encontrar esta data. Bueno, estuve hasta las 3 de la mañana, pero no importa, son esos datos que sé que van a valorar los que están escuchando este editorial. Y después, en 1996, hay otro golpe importante en la lucha Ford y Chevrolet. Esta vez la que se va de Ford. No se fue Ford de Argentina, se fue la F100. Porque al tener que darle la planta de camiones a Volkswagen tras la separación de Autolatina, la Ford F100, que se hacía primero en La Boca y después en Pacheco, se va de Argentina. Una decisión que le va a costar durísimo a Ford. Creo que hasta el día de hoy les duele. Pero lo cierto es que se va a Brasil, ¿no?
Ya en el 96, 97 empieza a venir la F100 brasileña. Y después tiene el rediseño y después viene la grande, que es la F250, que en Brasil se llama F250 a partir de diciembre del 99 y que acá la siguen llamando F100, ¿no? Con la segunda tirada del avión. La primera en el 74 con Hércules y el comercial Hércules 2, que no es lo mismo, todo trucado, otra cosa, cae en un paracaídas. Nada que ver, la del 74 sigue siendo la mejor publicidad de la historia, la del Hércules. Y ahí, en el 97, Chevrolet invierte una vez más en la planta de Córdoba para hacer Silverado. Y ahí vuelve el nombre Silverado a estar presente, porque antes era C20 y D20. Silverado había sido en la época de la plata dulce de la importación. Y algo muy gracioso, estas anécdotas son buenísimas. Fuimos a visitar la planta antes de que salga la Silverado. Es más, estaba mirando el material ahora que tenemos para subir videos. Y hago una nota con el presidente de Chevrolet, un tipazo, un americano excelente, Basil Drossos se llamaba, flaco, alto, un tipo descontracturado, de los primeros presidentes descontracturados. Hoy lo ves a todos los presidentes con zapatillas blancas y haciéndose los jóvenes con chupines. Pero en esa época, que todos íbamos de saco y corbata, Basil Drossos se sentó en el escritorio, así como estoy sentado yo en este tronco, se sacó el saco, se sacó la corbata, se arremangó las mangas y dijo, bueno, pregunten lo que quieran. Otra clase de directivo en aquella época de los 90. Y estábamos haciendo una nota con Basil y él estaba, digamos, de fondo a la planta, ¿no? Y yo, joven periodista, le pregunto por el futuro de la fábrica. ¿Cuándo va a empezar la producción de la Silverado en Argentina? Y él, en su castellano americano, me dijo, bueno, no tenemos ningún plan previsto para hacer una nueva Silverado aquí en Argentina. Y mientras él me decía eso, por atrás pasaron dos Silverados camufladas, una y la otra sin camuflar, con dos operarios que se ve que estaban haciendo cosas de rutina y nadie le habrá dicho, guarda que está la prensa, y pasaron. Claro, no teníamos celulares. Y eso quedó registrado en la nota crudo, digamos. Obviamente fue muy gracioso todo, pero bueno, no, hoy serían todos desenfundando los celulares y ahí ametrallando de fotos y videos a los que pasaban. Pero hoy quedó la anécdota. La Silverado se venía inminentemente y empezó a fabricarse en 1997. Y Silverado, en su nueva generación, va a tener casi 40.000 unidades fabricadas en Argentina. Y ya les tiro otras cifras. Le dije, 157.089 de la primera Chevrolet, hasta el 78. Con Sebel, del 85 al 91, 11.441. Con Ciadea, del 94 al 96, la C20 y la D20, 28.303 camionetas. Silverado, del 97 al 99, 38.119. O sea, te hago la cuenta rápido, se fabricaron en Argentina casi 235.000 pick-up Chevrolet de la full size. Exactamente 234.952. Así que hemos hecho el trabajo como corresponde. Y el mejor año fue el primero para Silverado, 20.257, el 98, 14.412, el 99, 3.450. Era casi un CKD, se armaba poco acá, se traía casi todo, pero de acá se mandaba a Brasil. Y también en el 98 y 99 aparece la hermana Grand Blazer. A ver, hoy estamos pensando si Ford va a hacer la Everest en Argentina, porque el volumen no da, porque la Trailblazer pierde con SW4. En el año 98, Chevrolet armaba una pick-up carrozada, la Grand Blazer, sobre la Silverado en Argentina. Poquitas, 1.658 en el 98 y 175 en el 99. 1.833 en total, la mayoría se exportaron. Es más, algunas tenían, además del motor Sprint 6, motor Sprint, porque el 6 cilindros turbo diésel de MWM se llamaba Sprint 6. Hay gente que todavía está enojada porque yo dije que no era el nombre indicado para ponerle a un producto Chevrolet que cuando abrías el capot diga Sprint.
Enójense, muchachos, pero a ver, cámbienlo. Estas son las cosas que falta el marketing. Alguien le tiene que explicar a un brasileño que en Argentina no le podés poner un Chevrolet una cosa que diga Sprint, y menos en el motor, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, en esa época no me daban bola. Hoy a lo mejor tampoco, pero algunas cosas hemos logrado. Y bueno, lo cierto es que ahí estaba el Sprint 6 y también el 4.1, que equipó a algunas Silverados y también a algunas pocas que quedaron en el país de Grand Blazer naftera. Si alguno tiene o conoce una Grand Blazer naftera, avise, chifle, porque quedan realmente muy, muy poquitas. Se fabricaron para exportar nada más. Y después, bueno, estuvo la versión Conquest, ¿se acuerdan la de los caballitos al costado de la puerta? Que era la versión estándar. Eso empieza a fabricarse en el 98. La Silverado Conquest y la Turbo Diesel Conquest. Pasan a ser casi importante en volumen. En el 99 es casi todo Conquest. Se fabrican 3.450 Silverado, 3.020 son Conquest. Y el último año hay 281 Turbo Diesel DLX, o sea, Silverado full con el MWM Sprint 6, y 149 estándar con el Maxion Diesel sin turbo. Ahí termina una vez más la historia de Silverado en Argentina, o de la pickup Chevrolet full size en Argentina. 99. Puede haber alguna 2000 patentada. Nosotros seguimos la evolución de la Silverado en Estados Unidos en cada salón de Detroit. Comenzamos a viajar a Detroit por primera vez en el 98. O sea que ya empezaba a jeringuear yo, a decir, bueno, ¿y cuándo van a traer Silverado? ¿Y por qué no traen la nueva Silverado? ¿Y dónde van a fabricar la nueva Silverado? ¿Y qué va a pasar? Y no me daba ni bola. Lo cierto es que el mercado de full size Chevrolet lo abandona. Ford queda sola en el 99 con la F250 como F100. Vende bien, pero la gente se da cuenta que es muy grande la Ford. Para algunas tareas irreemplazable, ¿sí? Pero era una F250. Y hoy en día una Ford F250, cabina simple, caja larga 4x4, vale como un Rolls Royce, más o menos. Y ni hablar las doble cabinas, y son todas muy buscadas y son productos irreemplazables para tareas del campo. Pero en todo este interín vuelve una versión de Chevrolet que es Avalanche. Pero, a ver, Avalanche fue una canita voladora. Para empezar, fue el peor lanzamiento de la historia de la industria automotriz en Argentina, Avalanche. Fue un desastre. Vino una chica que era marketing de una gaseosa a manejar la marca y pensó que vender camionetas o vender autos era como vender Coca-Cola. Y para mí, si ustedes me preguntan, la mandaron con pito y cadena bajo el tren para decir, esta piba cree que se va a comer los chicos crudos, déjala, que se estrelle, que haga la presentación que quiera. Y en la presentación de Avalanche dijo, nunca me voy a olvidar de esto, el cliente de Avalanche, que para los que no entienden, googleen lo que fue Avalanche en el 2005, 2006, era como una doble cabina V8, que nunca había habido una pickup V8 y no había pickup V8 en Argentina. La primera Ram que llega a 2500 es gasolera, con el Cummins. Entonces, ¿qué iban a decir? Esto gasta como una bestia. ¿Quién va a comprar una pickup V8? ¿Para qué? Entonces ella la quiso vender como algo recreacional, que el usuario no le importaba el consumo. Entonces dijo, el cliente de Avalanche sale de dos lugares, y puso una foto de una gran Cherokee V8, la primera generación, y un Audi TT. De acá sale el cliente, dijo, porque va a querer la potencia y no le importa el consumo del V8 y la deportividad de un Audi TT, con un Avalanche, ¿no? Deportividad de un Audi TT. Bueno, me acuerdo que con Matías Antico, Augusto Brugo Marco, el finado Fidelev, fue empezar a preguntarle, sin que se haya declarado abierta la conferencia de prensa, de qué estaba diciendo o qué quería decir, qué entendía ella por posicionamiento de un producto, por segmentación, qué tenía que ver una gran Cherokee V8 con una Avalanche, o qué tenía que ver un Audi TT con una Avalanche. Y además tenía 3 tablones en la caja, la Avalanche, que se podía convertir como en un baúl, ¿no? Algo así como el test de la S10 High Country con el opcional que le mostramos en el programa de ayer.
Pero en ese momento una persona que trabajaba en General Motors canchereó y dijo, esto es muy fácil, estos 3 tablones se colocan en 5 minutos y además le podés bajar el compartimento inferior que divide la caja de carga con la cabina, le sacás los tablones, los guardás en una bolsita, los tablones enormes, ¿no? Te calculen que 3 tablones de plástico te cerraban la caja de la Avalanche. Y en 5 minutos la tenés convertida en otro auto. Y Fidelev, cuando termina qué genio que era Fernando, cuando termina la presentación, lo agarra a este señor y le dice, perdóname, ¿vos dijiste que en 5 minutos podías convertir este auto, transformarlo en otra cosa? Sí. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, tenés que sacar los tablones. Vos dijiste 5 minutos, ¿no? Sí. Bueno, yo te puse el cronómetro, ya perdiste 40 segundos explicando, pero no hiciste nada. Te quedan 4 minutos 20 segundos para hacer la transformación. El tipo se puso blanco como este papel. No sabía ni por dónde empezar. No tenía idea. Tuvo que venir Augusto Brugo, que ya había hecho el test para la revista Parabrisas, y explicarle que los tablones tenían 3 números, el 1, el 2 y el 3, y que se sacaban en ese orden y que se guardaban, y cómo se sacaba la luneta y cómo se bajaba la tapa. No sé, a los 15 minutos Fidelev ya se había ido y el tipo todavía no había podido desarmar la camioneta. Bueno, si me preguntan por qué no probamos Avalanche, imagínense lo que fue ese día de la presentación de General Motors. Pero bueno, no es culpa mía. Lo cierto es que duró lo que una canita voladora o un caramelo a la salida de un colegio, ¿no? Así que no podemos pensar en Avalanche como que fue el relanzamiento. Sí es cierto que en algún momento vos podías ir a una concesionaria Chevrolet y comprar una Avalanche, podías ir a una concesionaria Chrysler y comprar una Ram 2500, o podías ir a una concesionaria Ford y comprar una Serie F. En algún momento estaban las 3. Pero la Ford naftera que hubo, Ford de la serie F250, acá llamada F100, hubo naftera con un motor 4.3, nadie la conoce, pero hubo, duró nada. Entonces vos tenías la Ford, que era diésel o turbodiesel, tenías la F250, que le decían F100, tenías la Ram 2500 con un Cummins tremendo, un motor de camión, y tenías la Avalanche, que no sabemos qué era, si un Audi TT, una Cherokee, bueno, en fin. Así que, siguiendo todo eso, viene otra vez la falta de la pickup full size y entre otras cosas que nosotros logramos con nuestra jeringazo permanente para la full size, es que Diego Vignati, que hoy ya no está en la industria, cuando vendían la Ram 2500 me escuchó cuando le dije, Diego, estás trayendo una camioneta que tiene un Cummins, que es un motor de Caterpillar, es un motor de camión Ford Cargo. O sea, la gente la está usando para llevar un jet ski a la costa con una relación final de 4:1. Gasta 4 o 5 kilómetros por litro de gasoil. No tiene sentido, trae la V8. Me dice, pero la V8 ¿cuánto gasta? Y vas a gastar igual o menos, porque vas a tener otro confort. Ellos traían la SLT. Podés traer una versión más equipada, más liviana, más ágil. Para cargar un jet ski con 500 kilos te sobra. Y además, lo que la gente quiere es hacer facha con la Ram. Así que probá, traela. Bueno, me escucharon, lo evaluaron y a partir de ahí la Ram 1500 pasó a ser V8 hasta ahora que murió, pero ahora vuelve, porque Tavares mató el V8 y se equivocó, le dieron un shot de cool a Tavares y vuelve el V8 en agosto el Gemi. Vamos, otro triunfo de los que nos gustan esos fierros. Y más tarde o más temprano el V8 va a tener que volver también a la Argentina. Y me fui un poco por las ramas, pero hay tantas cosas para contar. Lo cierto es que nosotros seguimos yendo a los salones internacionales, avanzaron los años y nadie se hacía eco en General Motors de traer nuevamente a Silverado en Argentina. Incluso se hacía en México. Y vos decías, che, México, arancel cero, la podés traer con arancel cero. No, pero es V8. Y trae la V8 con arancel cero, rompés el mercado, la podés vender al precio de una Hilux. Bueno, esas eran charlas que teníamos, hasta que aparece Carlos Erlenga. Y Carlos se hace cargo de la presidencia de Chevrolet en el 2016. Lo conozco en la presentación de Cruz en Bariloche. Yo no lo conocía a él, venía de General Electric, pero él me conocía a mí porque miraba el programa todas las semanas. Entonces, cuando lo conozco,
hago una primera nota con él y creo que ya ahí empiezo de nuevo a decirle, che, ¿y la Silverado? No, mirá, tengo otros problemas para atender antes que meterme en ese, tenemos que posicionar bien a Cruz, tenemos otros problemas en la compañía, bla, 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 bla. Bueno, después viene la presentación de la S10 en Salta y yo ahí hago una de la Gran Smoke, que es, veo que hay un colega con una goma trasera pinchada, lo mismo que me pasó a mí ahora en la S10, la trasera derecha pinchada, en el paso ese del túnel, del puente con el tren a las nubes. Y esa era la parada para tomar un café. Y llega con la camioneta pinchada, como le puede pasar a cualquiera. No te preocupes, Juan Pérez, vení, te subimos a esta otra chata, vos, tu acompañante, lo ponemos acá, las cosas las pasamos para allá, vayan, disfruten, chau, 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 y la dejan ahí la camioneta en llanta. Y yo digo, ¿qué van a hacer? Porque el auxilio es una temporal, es 16 pulgadas, la camioneta tiene 18. Entonces estaba Susana Pini. Ya no está en la empresa, una genia Susana. Y me dice, bueno, Edu, ya terminó todo acá, te invito a seguir la caravana. No, está bien, le digo, voy a grabar los copetes. Bueno, dale, esperan que grabe los copetes. Quedaba la camioneta pinchada, Susana Pini y Mar y yo, ¿no? Grabo los copetes y Mar me dice, bueno, vamos. No, no me voy a ir. ¿Y qué estás haciendo acá? Digo, quiero esperar que cambien la camioneta la goma. Cuando le pongan la llanta de chapa 16 pulgadas, voy a grabarlo. Y después en la nota le voy a preguntar a ellos qué pasa cuando un cliente pincha una goma. Dice, no, vos no podés hacer eso. ¿Cómo que no? Si los que venden la camioneta con el auxilio temporal son ellos. Paréntesis, esta Silverado viene con 20 y el auxilio es temporal también. Otro error. Entonces, Susana ya se cansó de decirme que por favor me tenía que ir, hasta que en un momento le dije, me voy a quedar acá hasta que cambien la goma de esta camioneta. Y después que grabe todo, me voy. Y en la nota que haga, con el gerente de producto, el que sea, de marketing, me va a tener que explicar por qué le ponen una llanta temporal a una High Country. Bueno, Susana no se debe haber quedado conforme y se fue. En ese momento apareció una S10, cabina simple, segundo paréntesis, ¿vuelve la cabina simple? Yo creo que sí, de S10. Aparece con una lona, dos muchachos, bajan, llantas armadas 18 de aleación, infladitas, todo perfecto, 4 tenían. Cliquecito, le sacan la pinchada, le ponen la otra de aleación y se llevan la camioneta. Yo grabé todo y después venía, pobre Bernardo García, es un santo. Me decía, Eduardo, vos no vas a hacer esa pregunta, ¿no? Bernardo, tengo todo grabado. No, bueno, pero vas a incomodar al directivo. Bueno, yo le quiero preguntar al directivo de Chevrolet si el que compre una High Country va a tener un servicio tan bueno como que ustedes le brindaron acá a esta camioneta, que lo sigue una camioneta con 4 gomas armadas y si pinchás, te las cambian en el tren a las nubes. Bueno, hice la nota. La verdad, está la nota de la presentación de ese 10. No me acuerdo quién era el chico que mandaron a poner la cara y comerse los sopapos, pero bueno, le tocó a él. Vino y tuvo que sacar una respuesta de la galera que no la habrá pensado durante horas y no le funcionó. Pero lo cierto es que después de eso, Bernardo me llama a una reunión con Carlos Arlenga, que era presidente de Argentina y Brasil. Estaba unos pocos días en la Argentina y me dice, Sarlenga quiere cenar con vos. ¿Cuándo? Hoy. Bueno, voy. Dije, Mar me dice, ahora agarrate, porque te va. Bueno, Mar, a ver, voy. Vamos a la cena. Estaba Carlos, yo, Bernardo y un señor que se presentó y no me acuerdo la verdad quién era. Pero se ve que era de postventa. Y entonces charlábamos, qué sé yo, todo, como veíamos el mercado, qué cosas, qué es esto, qué lo otro. Bien, la charla venía re bien. Dije, en cualquier momento me sacude. Y me dice, te hago una pregunta. Dije, este es el momento. Vos dijiste en la nota de la pickup que los únicos que vendemos una camioneta 4x4 con una temporal somos nosotros. Sí, Carlos, dije eso. ¿Y eso es verdad? Le preguntó al señor que estuvo callado toda la cena, comió de primera, ¿no? Pero le dijo, sí, Carlos, es verdad. Y siguió comiendo atento al bife de chorizo. Y Carlos me dijo, bueno, mira, te agradezco y te prometo que para el primer cambio menor que tenga la camioneta, pues yo no puedo cambiar la configuración por decisión mía, pero para el primer cambio menor que tenga la chata, le pongo
el auxilio igual a las 4 titulares. Perfecto. Volví a casa y Mar me dice, ¿y cómo te fue? Excelente, le digo, Zarlenga es un tipazo, entendió la crítica, entendió el problema y lo va a solucionar. Y en 2018, fíjense si tienen un S10 High Country 2016-17, su auxilio es 16, y si es 18 en adelante, incluso hasta el día de hoy, el auxilio es igual a las 4 titulares. Mérito de Zarlenga, ¿sí? Yo solamente marqué el error. Bueno, hoy no está Zarlenga, pero bien podrían hacer que esta Silverado tenga el auxilio de 20 pulgadas y no de 17 como trae ahora. Bien, más allá de eso, esa relación tan amena con Carlos, que conservo hasta el día de hoy porque nos hablamos cada tanto, o nos whatsappeamos, digamos, es el hecho de decir, che, Carlos, ¿y cuándo vas a traer la Silverado? Y él después pasó a comandar todo Sudamérica, ¿no? Entonces, era un peso pesado dentro de la industria. Y un día me dijo, bueno, te voy a dar el gusto, voy a traer Silverado. Bien, dije, si no estaba la gente 13, si no era para hacer con la gente 13. Me dice, pero no digas nada. Y lo peor que te puede pasar como periodista es que alguien te confíe un secreto y te diga, pero no digas nada. Porque vos sabés la información y después por ahí estás tomando café con colegas, che, ¿y cómo no viene el Silverado? Debería venir. Y vos te tenés... No. Como ese chiste que dice, el primero ya me lo tragué, el segundo me lo estoy chupando. Bueno, eso. Entonces, yo no podía decir nada, pero Carlos me dijo, pero te voy a dar una satisfacción. Cuando anuncie que voy a traer Silverado, el primero que se va a llevar la información sos vos. Perfecto. Y vino un verano en que Zarlenga estaba de vacaciones en la costa, tenía una Z71 Trailboss negra y empiezan a mandar fotos de, hay una Z71 dando vueltas por Cariló, Pinamar. Entonces Carlos me dice, sí, soy yo. Digo, entonces, y bueno, llega. Digo, pero ¿puedo anunciarlo? Dice, mira, hagamos una cosa, yo me voy a estar unos días acá de vacaciones, cuando me vuelvo, que terminan mis vacaciones, te dejo la camioneta en el concesionario, que en ese momento era Taún, que era cliente nuestro, sigue hoy como San Jorge, te la dejo ahí. Anda a buscarla y hace una notita, un contacto y da la noticia. Y eso es lo que hicimos. En 2018, Auto al Día fue el primer y único medio en poder probar por un rato a la Silverado anunciando que iba a llegar a la Argentina. Al verano siguiente, Carlos nos da la nota, nos agradece, nos habla del hashtag Volvé Silverado y todo lo que molestamos para que esto sea realidad, y estaba todo listo para venir, y viene la pandemia. Y con la pandemia viene el cierre de las fábricas y después la falta de los semiconductores. Entonces, cuando no había semiconductores, Mary Ibarra, que era la número 1 de General Motors Global, priorizó los semiconductores para la Silverado para venderse en Estados Unidos, porque la rentabilidad es mucho más alta y el semiconductor es una pieza que la puedes poner en un Onix o en una Silverado, pero acá ganas mucha más plata que acá. Es más, la fábrica de Brasil estuvo 5 meses parada sin fabricar Onix porque los semiconductores se destinaban a Silverado para que pueda salir de la planta. Y además la rentabilidad de Silverado era alta en Estados Unidos. Si la lanzaban acá, tenías un problema de después que no podías sacar las divisas del país. O sea que por ahí ganabas igual o más dólares en Argentina que en Estados Unidos, pero no lo podías mandar. Entonces no llegó Silverado. Y se postergó y se postergó así un par de años. Se anunció, se mostró, se sacó, pero volvió. Así que esta es un poco la historia de la pickup Chevrolet en Argentina. Y hoy uno puede ir a un concesionario Chevrolet y comprar 2 versiones de Silverado, la Z71 y esta High Country con el V8, ¿no? De 360 caballos. O sea que también nos hicieron caso en traerla con el V8, aunque muchos creen que una turbodiesel podría ser importante y quizás en el futuro haya. Y además podés ir a una concesionaria Jeep Ram y comprar una Ram 1500, ya sin V8 por ahora, creo que vuelve. Y podés comprar una 2500 y podés ir a una Ford y comprarte 3 versiones de F-150 hasta una Raptor. O sea, hoy las full size americanas vuelven a estar presentes, pero
pero siempre voy a estar pidiendo algo más, están pensadas para recreación y poco trabajo, o placer, recreación y poco trabajo. Y yo creo que tienen que pensar seriamente en traer versiones de trabajo, hacia arriba y hacia abajo. Como hace RAM con la 2500, pero no tan lujosa. Traete una base, una Bighorn de 2500, traete una 1500 cabina simple, traete una Silverado cabina simple, traete una F150 cabina simple. Herramientas de trabajo para los que necesitan cajas de carga grande, no tanto peso para cargar, sí para arrastrar, porque esta camioneta carga 712 kilos. O sea, técnicamente una pickup chiquitita, no una mediana, una chiquita carga lo mismo, pero no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo. Así que arrastra casi 4.200 kilos y ahí está la gran diferencia. Entonces, muy contentos de tener Silverado, de poder contarle así de manera descontracturada, perdón porque no me termino de recomponer de la voz, pero de poder contarle todas las vivencias, porque gran parte de esto lo viví. Lo viví primero como niño, después como adolescente, después como el que iba a buscar catálogos a las concesionarias y a partir del 90 como interesado en la industria y del 94 como periodista. Así que les recomiendo fundamentalmente los videos que vamos a subir históricos de Auto al Día Retro de la vieja Chevrolet en Córdoba con la C20, la D20, las visitas a la fábrica, el lanzamiento de Silverado. Ahora que termina el video, los pueden ver a continuación.